Vamos ustedes con Johanan Marcus. Tenía la parte inicial era hebrea y la segunda parte era, se cree que latín, ¿no? ¿Se acuerdan de los datos básicos? Escrita entre los años 60, 50 y 60. Los primeros 10 capítulos, del 1 al 10, del 10 al 12, por ahí solamente Yeshua haciendo milagros, después ya entra en otro tópico, describe de una forma rápida. ¿Qué capítulo? Vamos a leer, vamos en capítulo 1, Perec 1, paso 9. Empezamos en el 9. Correcto. Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue, o hizo su mikveh, ¿sí? su tevila, hizo su tevila, ¿sí? Y hizo tevila, y la autoridad que lo hizo, ¿quién fue? Johanan, en el Jardín. Alguien que por favor que me busque este mismo pasaje en Matillahu 3, 13 y 17 en Mateo, y en Gilel 3, 21, 22. Ahí nos va a dar un sitio geográfico. Creo que es Betabel, no me acuerdo, se me olvidó el nombre ahorita. Hay un nombre geográfico en el Jardín que es exclusivo por donde nuestra nación pasó. ¿Cómo? Juan Betabara. Eso, sí, yo me acuerdo, se llama Betabara. Betabara es el lugar donde se cree que están las 12 piedras que Jacob colocó al pasar el Jardín. Juan 1.28. Juan 1.28, qué pena. Juan 1.28. Y en ese mismo lugar se cree que nuestra nación pasó, que tiene algo geográfico, visual. Sí, Betabara. Y es para que se sabe que cumpla todo aquello. Dice, aconteció que en aquellos días Yeshua vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Johanan en el Jardín. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y la ruach como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso me manda a un profeta. Isaías 43. 42. ¿Se acuerda que hace 8 días vimos que el texto dice lo que está escrito en el profeta Isaías y no está escrito en el profeta Isaías? Y que yo le decía que en los rollos originales, y se cree que más o menos en unas 3.000 copias que se han encontrado, unas hasta de gnósticos, dice que la introducción es la misma, lo que está escrito en el libro de Isaías. Y se tomaba como margen Isaías como el todo, o sea, que era el libro principal, no como la edición que nosotros tenemos, sino que era el principal de los profetas. Aquí nos manda a Isaías 43. Vamos a leer Isayahu 41, 2 y 3. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. ¿Sí? Dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Hashem por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Hasta el 3. Sí, ¿ya dice el 3? Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Listo, ahora lee Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vuelve a leer despacio en cámara lenta. He aquí mi siervo, Sí. yo le sostendré. Hay una palabra que casi no se ve ni casi se profundiza en las cuestiones de Yeshua, y es la palabra siervo. ¿Cierto? Sí, esa se nos olvida un tantiris. A veces lo tenemos más como hijo, el hijo del hombre,
o el Mashiach, pero no lo tenemos claudicado mucho como siervo. Dice, he aquí Mi siervo. mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 40, vamos a leerlo si alguien tiene en la Caos Israelita. Dice, Jacob es mi siervo, yo lo ayudaré. Israel es mi escogido, mi alma lo ha aceptado a él. Yo he puesto mi ruach en él. Él traerá juicio sobre los goyim. Ese dice el acabado. ¿Por qué ellos lo hacen así? No reconocen a Yeshua como el Mashiach. Sin embargo, el que traduce la causa israelita pertenece a la pluma divina, y la pluma divina es un movimiento judío mesiánico. Te escucho nuevamente. Isaías 42:1. ¿En la acabado? Sí, por favor. Dice, Jacob es mi siervo, yo lo ayudaré. Israel es mi escogido, mi alma lo ha aceptado a él. Yo he puesto mi ruach en él. Él traerá juicio sobre los goyim. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es tan diferente el otro? Busquemos en Abin. La versión israelita nazariana dice: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. ¿Por qué creen que la Caos utilizaría eso? Y si realmente, pues, estaría. Si está la palabra Jacob. Jacob, no, mi 42, no. ¿Cómo? 42.1 no está Jacob. Está la palabra, la otra que mencionaron, ajena. La K2, lean la K2. Jacob es mi siervo, Sí, yo lo ayudaré. Israel es mi escogido, mi alma lo ha aceptado a él. esta palabra Israel también está. Sí. No, No. Gonzi. Aquí no la veo. Está Genaví de Mag, Boveadib, En la Septuaginta sí está. Napsi, Nati, Ruji. ¿Qué está en la Septuaginta? Sí está. Jacob, el niño mío, le acogeré. Israel, el elegido mío, le ha recibido mi alma. He dado mi espíritu sobre él. Juicio a las gentes publicará. Pero realmente no está en el texto. No, en el hebreo no está. No está. Continuamos. Entonces, ¿a quién hace alusión aquí? A Yeshua. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está. La palabra, ahora sí, esa es la otra que quería buscar. La palabra contentamiento en hebreo, realmente no lo van a encontrar como contentamiento, sino como otra cosa. Yasher. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? ¿Tú que eres profe en inglés? Yo he puesto, en mi espíritu, ¿en quién he puesto? No, Ah, mi elegido de Mi de elegido. likes. De likes tiene que algo de luz. Me deleito, deleitarse. Deleitarse. Light es deleitarse. Por mi servant Jehová. Mi elegido, elect. Y contentamiento. I have put my soul in as judgment shall bring forth. O sea, ¿qué palabra reemplaza la palabra contentamiento? Deleitarse. Deleitarse. Sí. La palabra contentamiento en el hebreo va a tener otra connotación. ¿Cuál encontraste tú, Yasher? Gonzi. Raxá, ¿Y qué, cómo es? agradarse con.
Especialmente satisfacer. Exacto. Entonces, espera un momentico. Porque cuando yo escucho la palabra contentamiento, ¿qué entienden ustedes por contentamiento? Como feliz. Feliz. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma, y el Eterno no tiene alma, ¿no? Todo toca sacárselo, es que todo toca sacárselo porque no nos queda, por eso la tenacidad de creer que el Eterno también es un ser. Dice aquí, quien mi alma, ¿y será que Akadosh Baruj Hu tiene alma? No, Akadosh Baruj Hu no tiene alma. Porque tiene alma que tendría emociones. Y estaría sujeto, mi emoción aquí está sujeto. Yo como ser humano, ¿a qué más? A mis instintos, ¿no? A mis instintos. A mis instintos de parte instintiva, mi parte más baja. Es decir, que Akadosh Baruj Hu anda preocupado cómo lidia con su parte más baja. Entonces no es verdad. Sí, cuando él dice que mi alma, cuando dice en cuanto en mi alma tiene contentamiento, está diciendo en cuanto a mis emociones. Yo me emociono viendo a mi hijo. No, eso no funciona así. Algo para que no entienda. Más para uno. Sí, listo, parte A y otra partecita, como interpretativo, que me podría llevar. Pues Akadosh Baruj Hu lo manda a escribir para que yo lo entienda, ¿cierto? En que Akadosh Baruj Hu tiene contentamiento, se agrada en eso, se agrada, pero no porque él esté contento. Que yo sé que a primera fase es como si él se disgustara también. Sí, entonces Yeshua le dijo en ti, pasa de mí esta copa, entonces él se disgustó. No. Todo bipolar. Sí, algo así, no funciona así. En que mi alma tiene contentamiento. Cuando le dice uno que mi alma tiene contentamiento, pues sí, esa es una interpretación, pero vayamos un poquitico más arriba. ¿Por qué lo dice así? Mi alma tiene contentamiento. Que no es la palabra como tal contentamiento, sino ¿cuál? Deleitarse, ¿cierto? ¿Y qué sería deleitarse? Que Akadosh Baruj Hu se deleita con su hijo. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu cuando introduce a Yeshua HaMashiach? Cuando lo introduce a este mundo. Dice, me preparaste cuerpo. ¿No dice el libro de Hebreos eso? Acordémonos que el Eterno, cuando se contrae y trae el limitante del que es Yeshua HaMashiach, no hace pensándolo exclusivamente en el pecado. ¿Se acuerda que lo vimos alguna vez? Es decir, el Eterno no piensa cómo peca de estos manes para yo ya tenerle la solución. No. Sí, no es su esencia. Sí, porque siempre la gente habla del Mesías. Dígale a un cristiano que presénteme a Jesús. A él, uno le dice a la gente, presénteme a Jesús. ¿La gente qué piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Cómo me presentaría a un cristiano, católico, como el que fuera? Un salvador. ¿Qué más? Compasivo. ¿Cómo? Compasivo. Sí, pero la esencia casi de todo cristiano, ¿cuál es? El sacrificio. Que la sangre, que él murió por usted, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? Casi como dice, él murió por usted. Algo así. Él murió por usted. Entonces tiene aquí estandarizado que Yeshua es ¿qué? Alguien que murió. Alguien que murió, como si eso fuera la esencia de él. No, y mil veces no. Eso nos lo enseñaron. Eso ahí es parte, es la incintésima parte, llamémoslo así, de lo que es Yeshua. Yeshua es el limitante del creador. Imagínense que estábamos viendo en la Yeshua que nosotros fuimos creados en Yeshua. Antes que todo. Es decir, la creación fue motivada en Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él fue el medio. No fue el gestor, no fue la emanación. La emanación es Akadosh Baruj Hu. Fuimos creados en Él. Cuando Akadosh Baruj Hu dice que Él encuentra contentamiento en Él, ¿qué encontró realmente? O sea, ¿qué me está diciendo a mí? O sea, que Él se está toteado de la risa porque creó a Yeshua. No. Cuando Él dice, en Él encuentro contentamiento, o en Él hay contentamiento, ¿qué está diciendo? Como dice aquí,
en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces ya dijimos que Akadosh Baruj Hu no tiene alma. ¿Y quién es que esté toteado de la risa? Eso es una buena, lo que está diciendo Juan Pablo es muy bueno. Dice, es para que nosotros entendamos. Perfecto. ¿Cierto? Pero a eso hay que subirlo un escalón más arriba. ¿Qué realmente estaría buscando Akadosh Baruj Hu? ¿Por qué él habría de contentarse? Entonces, por ejemplo, o sea, estoy contento porque yo mandé a Jesús. Pues sí. Pero, ¿cuál es el sentido? En quien mi alma y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi ruach. Él traerá justicia a las naciones. Aquí, léelo tú, Beatriz, por favor. He aquí mi siervo, Sí. yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Sí. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Él colocó en otra parte, el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido, ¿cierto? Para dar las buenas nuevas, creo que dice el texto. Y le digo por allá a otro, he aquí, cuando me mandó el mensaje, el cojo salta el ciego, ve. Pero dice, el Espíritu del Eterno está sobre mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Yeshua es, yo sé, es una esencia aparte de la Ruach, de la presencia divina. Entonces ahí fue donde nació la famosa Trinidad. Sí, entonces lo que está sobre Yeshua yo terminé adorándolo. ¿Sí? Lo que rodeó a Yeshua, lo que está sobre él, terminó el cristianismo adorándolo. O sea, ¿qué vendría a ser Yeshua? Para uno de las tantas definiciones, ¿Yeshua qué vendría siendo si sobre él mora la presencia divina? Sí, aparte del Salvador, el que dio la vida, su sangre me limpia, el pan que descendió del cielo, la puerta de las ovejas, todo eso. ¿Qué vendría siendo él? Aparte de la puerta de las ovejas, el pan que descendió del cielo, el agua que bebieron nuestros padres, el sacrificio Hashan, el Ol'an, todo eso. ¿Qué vendría a ser entonces Yeshua? En una de las tantas, en este punto. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruach. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué contenta al Eterno? ¿Qué lo pone al feliz? Nada. ¿Me puede poner feliz? Nada, absolutamente nada. ¿Tus sacrificios son qué? Trapos de inmundicia. ¿Mis obras qué son? Absolutas e inabsolutas, no sirven para absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué lo pone entonces a él, entre comillas, feliz? ¿Qué lo contenta a él? Absolutamente qué? Nada. Lo único que lo contenta a él, ¿sabe quién es? Él mismo. ¿Cierto? ¿O no? Estoy hablando del aspecto como humano para que podamos entender eso. Entonces la única forma de que él tendría contentamiento en algo, no es ni siquiera su creación. Shabbat es comunión con la creación, es algo más que la creación. ¿Quién es? Yeshua. Para que él tenga algo más, algo superior a la creación, por eso él no es creado. Sí, los testigos de Jehová ahí deslizan, él no es creado y no encuentran tampoco las palabras para decir. Quiere decir que lo único que encuentra contentamiento el Eterno es él mismo, ¿cierto? En su esencia misma, en su manifestación. ¿Cuál es su más cercana manifestación? Yeshua HaMashiach. Pero él es superior a Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Porque él es Padre, humanamente hablando, el Abba. Él es la emanación del mundo. Y él dijo sea la luz, dijo sea la luz, dijo sea la luz, dijo sea la luz. O sea, el movimiento que él hace para que él salga. Devuélveme la gloria que tuve, ¿qué? Yo a tu lado. ¿Cuál es la otra? Yo salí
del Padre. ¿Entiende? Él no dice que él fue creado por el Padre, sino que él ¿qué? Salió del Padre, pero él no es el Padre. Por eso él dice, devuélveme la gloria que tuve a tu lado. Y él no tiene lados porque no es un cubo. Sí, ni un tetraedro, ni un hexaedro, ni nada de eso. No tiene lados. El Eterno no tiene lados. Pero cuando otros dicen al lado, nosotros nos imaginamos eso, ¿sí o no? Porque el cristianismo nos enseña eso. La diestra, está sentado a la diestra. Entonces dice, el Padre está aquí y la diestra está aquí al lado. No, lo que hizo acá Baruj fue contraerse para colocar a Yeshua HaMashiach el medio para poder hacer su creación. No está ni a derecha ni a izquierda, dijo Juan Pablo, es para que nosotros entendamos. Entonces, si ven la complejidad de Yeshua, yo los quiero llevar a eso, que Yeshua no es el mancito que está en un madero, o que vino al mundo y echaba unas parábolas bacanas. No, es algo más, es algo superior, es la emanación, el verbo Bayor Omer, la acción divina, la Torah viviente, ¿sí? Que uno, yo con las cosas que más creo que a veces conmigo mismo lucho es poder llegar a entender a Yeshua no como Yeshua, sino como algo superior, pero no igual a quién, al Padre. Porque es que cuando uno le dice Mesías, uno siempre dice un man que le hace favores a uno, o el man que yo necesitaba, o era algo que yo sí me emulaba. No, tenemos que llegar a un punto más arriba. Bueno, porque estábamos viendo de Fascina esta semana, que lo medité muchísimo, que nosotros somos la roca. Mirá la cuenca de donde fuiste extraído, dice Isaías, la cuenca. Y no utiliza la palabra para roca, la que vimos, ven, sino palabra tesur. Nosotros fuimos sacados de algo que estaba en movimiento, que tenía dinámica. Fuimos sacados de ahí. Y algo que tiene movimiento, ¿cómo se llama físicamente en física? En el colegio, ¿cómo le llaman? Energía. Por eso el corazón toca ponerle voltios, para que ese man arranque el físico. Porque ¿cómo más arranca? ¿O no? Como ponen los médicos, no arrancan una batería y se la ponen ahí. Pues estoy diciendo, ¿sí o no? Eso. Nosotros somos eso. Dime. Entonces, después de todo esto que acabo de decirles, ahora sí, ¿cómo así el contentamiento? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podría contentarlo? ¿Qué es el contentamiento del Eterno entonces? Aquí dice, ¿qué fue que dice? ¿Deleite? ¿En quién se deleita? ¿Qué es un deleite? Acá Baruj se deleita en Yeshua. Dime. Alguno conoce con clase en deleite. La palabra, entonces vamos a buscar una palabra. Él es el todo en todo. Él es el todo en todo. Es que por eso le digo usted, el único que se puede deleitar es el mismo. Y entonces, si Yeshua es la emanación de él, o sea, Imagen del Dios invisible. pues el único que ¿No? lo contenta es Yeshua. Es el único. Nosotros no. Eso. Primera de Corintios 15:28. Porque es su emanación. Correcto. Que es Como parte de... correcto. Es el mismo. Es el mismo, sí. O sea, no estoy diciendo que sea el No son Padre. iguales, o sea, no es uno No solo- quiero que lleguemos a ese punto porque podemos caer en ese error. Pero es que Que de su Yeshua esencia, tiene digamos. esencia del Padre, porque salió del Padre, es que él no fue creado, él salió de él. salió el Padre. Salió el Padre, pero no es el Padre. Exactamente. Por eso dice el texto, en quien habita toda la plenitud de la La deidad, deidad. pero él no es la deidad. Primera de Corintios 15:28, ¿dónde Sí, está? bueno, vamos a leerlo, muchachos. Uy, ojo con ese texto, por favor, en la Caos Israelita, que no está en la Caos no está ni parecido, ni idea. Primera de Corintios 15:28. Leo desde el 27. Gracias. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, Miren lo interesante, ¿sí o no? ¿De los pies de quién? de Yeshua. Correcto. Y a él no está sujeto quién? El que le sujetó a él todas las cosas, o sea, el Padre. Creo que dice el texto así, ¿cierto? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, Mm. claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, el Padre. Ujú. O sea, ahí está Él no diciendo- está sujeto a Yeshua. No. El Padre no se sujeta a nadie.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, Sí. entonces también el Hijo mismo Mm. se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos, Para que Dios, para que Dios sea todo en todos, pechita, vamos a ver ese texto, una pechita lo mismo. porque sujetó todas las cosas bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, evidentemente está exceptuando a aquel que todo lo ha sujetado a él. Correcto. Y cuando todo le haya sido puesto en sujeción, entonces el Hijo mismo se pondrá en sujeción Bueno, a... bueno, que hay algo excelente porque dice que cuando todo le haya, o sea que aún no está todo. ¿Sí o no? Todo no está. Porque obviamente no ha entrado toda la plenitud de los gentiles. Como no ha entrado toda la plenitud de los gentiles, o sea, de los casas de Israel, él no puede venir, llamémoslo así. ¿Cierto? Él no puede, no voy a utilizar la palabra puede, sí, él no puede venir porque no ha entrado todo, o sea, todos no han conocido de Yeshua, llamémoslo folclóricamente. ¿Qué ocurre entonces eso? Y cuando todo le haya sido puesto en sujeción, Sí, entonces el Hijo mismo se pondrá en sujeción a aquel que sujetó a él todas las cosas. es decir, vuelve y restaura qué cosa, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, en Yeshua, en este instante, en este momento, no está todo el nivel de lo que nosotros vamos a llegar a ser, que es cuando en este momento somos uno con Yeshua, pero nos falta que, por ejemplo en mi caso, como ustedes también, nos falta morir. ¿Sí o no? Eso es una bendición morir, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Nos cuesta, hacer que se nos muera alguien nos da dolor, pero si nosotros vamos a entender la muerte, nos cuesta menos dolor, porque sabemos que eso es una verajot. ¿Por qué? Porque me van a sacar de este cuerpito que le da gripa, cáncer, próstata, todo ese cuento, ¿cierto? Me van a sacar de eso, me van a dar uno nuevecito, 0 kilómetros. Entonces, ¿quién nadie quiere morir? Pues todos. No les estoy diciendo, no se van a inmolar, ¿no? No. Sino que es una verajot, imagínense eso. Cuando eso esté completo, eso Pablo esté... decía para mí, Dime. Pablo lo decía, ¿no? Sí, para mí morir es Vivir es ganancia. Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿sí o no? Okay. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice que todo está, ¿cierto? En Yeshua, y va a llegar el momento en que va a ser conectado en todos los tiempos de los tiempos, la conexión Al Padre. nuevamente, ¿a quién? Al Padre. Sujeto. ¿Para que qué? Para que seamos que uno con el Padre, pero que Dios sea todo todos en todo. en todo. O sea, y ahí queda Yeshua en donde tiene que quedar, y queda el Abba por encima de Yeshua. ¿Sí o no? Todo queda, por eso dice que no va a haber sol, sino que la gloria de Hashem que iluminará cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros no tenemos una conexión con el Padre en Shabbat. Sí, claro, no, y en este momento, sino que no hemos llegado al todo. O sea, Pues, como una- parte del todo es que a mí me dio un nuevo cuerpo. Con este cuerpo no puedo tener todo lo que yo debería tener del Padre. O sea, Porque este se- cuerpo no está diseñado para él. Correcto. Sí, se rompería. O sea, la presencia divina lo rompería. Lo rompería en todos los ámbitos. O sea, esa manifestación que usted dice, esa es la manifestación, no la puedo yo vivir en este cuerpo. No. Pero yo sí tengo una manifestación Temporal. una conexión con el Claro. Por los méritos de en Yeshua. Shabbat El Shabbat y y sus fiestas, ¿no? correcto, claro. Y más que todo con esto, con la Torah. El haber entendido la Torah me lleva a un mayor grado de eso. Entonces, ahí lentamente vamos entendiendo porque le dijo él, en ti tengo complacencia. ¿Sí? En ti tengo complacencia. ¿Y por qué tengo aquí complacencia? Porque tú no fuiste creado. Como Miguel, como este pechito, como cualquiera. No. Porque la única forma que se complace es a sí mismo. Nadie le puede complacer a él. Si a él le complace a alguien, quiere decir que tenía un vacío emocional y existencial. Y no es Dios porque entonces es limitado también. Correcto. Si él las profundidad de la palabra, este es mi hijo, Este es mi hijo amado. correcto, Y en ti tengo complacencia. eso es profundo. Eso no es que yo estoy contento con que el mamá se fue para allá.
No funciona así. Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Sí. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y en la presencia divina como paloma. Eso es Dime, ¿en qué tengo complacencia? En Acabo sí de ver mismo. Exacto, yo no se complace en nada. Y como Sí. Yeshua es esencia de él, no es creado, por eso se complace en Yeshua. Correcto. Y no quiere decir que el Abba y el Ben Sean uno. no. No, sí, es Son Y uno, lo mismo. uno. O Pero, sea, no lo son, mismo. pero no son el mismo. no. Pero La ese misma son persona. uno es en cuanto al estar de acuerdo en que Yeshua se sujeta a la voluntad del Padre, ¿no? Dime. No, pues despacio, por favor. Es decir, obviamente como esencia no son uno, porque el Padre es el Padre y Yeshua es Yeshua, Ujú. ¿cierto? Pero esa manifestación de Yeshua al decir el Padre y yo uno somos es cuando de cierta manera él quiere dar a entender, o así lo veo yo, es que él está de acuerdo con el Padre en el estar sujeto a la voluntad del Padre, porque él no hace nada sin que el Padre se lo diga. Pienso que en eso es estar de acuerdo. Esa uno. es una. ¿Cuál es? Eso es una. Y hay otra un poquitico más profunda. Ah, ok. Fuimos creados en Yeshua HaMashiach. De esa complacencia nos sale otro término. Para que él y yo seamos, para el Padre y yo uno somos, ¿cierto? Pero también dice un texto que Padre, ruego que tú y yo seamos uno para que ellos también sean uno con nosotros. Juan 17, uno, busquen palabra. ¿Cuál es? uno. 11. ¿Qué cosa? 17, 11. Yo no estoy. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros lo somos. Bueno, es que esta es otra versión. Juan 17. Sí. 17, 11. Vamos a Dice, ver un momentito. y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, Pero- y yo voy a ti. Cuando la escritura dice estos están en el mundo pero no son del mundo, es algo muy profundo. Ujú. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así que como nosotros. Entonces ellos dicen que el Padre y el Hijo son uno, pero este texto también dice que nosotros somos uno con el Padre y con el Hijo. O sea que yo también vengo siendo el Padre, según ellos. No. ¿Cierto? Volvamos a leer un momentico el texto anterior. Sí. Dice, yo ruego por ellos, no Sí. ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué él dice que él no ruega por el mundo? ¿Sí o no está diciendo? Yo no ruego por el mundo. Pues porque ahí se evidencia que pues Exacto. podemos volver, sí, a la, no sé, elección. ¿Para qué va a rogar por algo que está perdido? Que no es de él, o sea, Con lo que le dio. Mis No, ovejas, ruega por mis su pueblo. ovejas, dice mis, no dice las. Sí, no dice Mis las. ovejas. No Solo dice lo las. repetió. Dice mis ovejas, oyen qué cosa, Mi mi voz voz. y me siguen. Y yo, algo más, Y me siguen. ¿cierto? Y va a haber un textico más por ahí, hay otra cosita metida. Mis ovejas, dice mis, no dice las. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cierto? Y entonces cuando él dice que Padre ruego para que tú y yo seamos uno y que ellos sean uno conmigo, lo está hablando de mí. ¿Qué cosa? No solamente fuimos creados, alguien que va a buscar eso. ¿verdad? nuestra Nechamot, pues una Es una esencia diferente. Nuestra parte espiritual. Nuestra parte espiritual, la confección de la parte espiritual, no es la de Hitler o de Mussolini. ¿Qué dice? Porque Dime. somos hechuras suyas, Creados, creados en Mashiach sí, para buenas obras, las cuales se prepararon. las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en Correcto. ellas. Nosotros fuimos, ¿Esto es? eso es algo que quiero reiterar, Efesios que nosotros, los 2:10. escogidos, los elegidos, fuimos creados en Yeshua HaMashiach. Por eso él mismo dice, yo no ruego por el mundo. ¿Por quién ruega él? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Exacto, yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por lo que él Correcto. Lee el texto anterior. Antonio dice, porque las palabras que me diste les he dado, Mm. y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Por lo que el Padre le dio. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino Yo por lo que me ruego diste. por ellos, dígame, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo.
¿Y ruego por los que me vas a dar? por los que No, me diste. por los que me diste, tiempo pasado. Porque tuyos, ¿Por qué qué? tuyos son. Imagínense. Tuyos son. Por eso dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Eso es un pacto. ¿En qué parte nos perdemos nosotros? En ninguno. Si usted es elegido, es elegido. Si no es elegido, así ayunen. Porque ni el mismo Yeshua dice que va a rogar por ellos. ¿Por qué? Porque no pertenece a ellos. Y porque nosotros fuimos creados en Yeshua Mashiach, de nuestra esencia. Listo. Entonces, si el juego de palabras es tan espectacular. Si en el juego de palabras tan espectacular que hay y los tiempos, si no, dice los que me diste, no los que me vas a dar, los que me diste, los que me diste. Ruego por ellos, por los que me diste. Y ninguno de los que tú me diste se perdió, solamente ¿quién? El hijo de perdición. Y lo llamó hijo de perdición. ¿Sí? Por eso nuestra vida espiritual no está aquí. Nuestra vida espiritual es superior a lo que vivimos acá. ¿Sí? Es algo más arriba. ¿Sí? Es algo más fuerte. Tenemos que llegar, siempre les he dicho, ¿cuál es el máximo eslabón que debemos encontrar? Pues sí, obviamente la Torah, que no hay nada más grande que la Torah. Pero el máximo eslabón es llegar a entender el sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec. Llegar a entenderlo en toda su esencia. Ese es el mayor, pues ese ya es otro nivel. Entonces, ¿en quién tengo complacencia? Pero él en quien tengo complacencia, él no se complace en absolutamente nada, ¿cierto? Porque no hay, él es el santo, el bendito, o sea, nada hay más alto que él, ¿cierto? Por lo tanto, él no se complace de nada, porque él está por encima de los santos, santo, 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 santo. ¿Sí? Le dije que se complace en él porque precisamente explicamos profundamente y largo que Yeshua es esencia de él y nosotros somos esencia de ¿quién? Yeshua. Por eso fuimos creados en él, no por medio de él. Fuimos creados en él. De los creados, todo fue creado por medio de él, pero nosotros fuimos creados en él. Por eso tenemos esencia de ¿quién? De Yeshua. Sigamos. Es la palabra complacencia, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Eso ha sido muy religioso lo que nos ha enseñado. Dice, aconteció en aquellos días, dice, que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Yohanan en el Jardín. O sea, ya todos sabemos pues, qué es una tevila, ¿cierto? Un bebé. ¿Sí? Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y la ruach como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. No dice que por ti. A mí dice que por ti tengo complacencia. Dice en ti. ¿Sí lo entendieron? En ti. ¿Ahora sí entendieron la esencia de Yeshua? En ti, no por ti. O no dice en quien tengo complacencia, no dice en ti tengo complacencia. En ti. O sea, ¿en dónde? Dentro de él. ¿Por qué? Porque él es esencia del abacados. Como nosotros. Nosotros estamos, eso es como una especie, disculpen, voy a colocarlo en esta especie de escala. Abacados, ¿cierto? Que es santo, santo, y está Yeshua, y fuimos metidos, incrustados en él. Por eso dice que nosotros seremos hechos un hombre a la altura de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendimos las partículas? ¿Sí? ¿Está claro la elección? La elección se ve cada vez más marcada. En la medida que uno avanza, ve mucho más marcada la elección. La elección de Israel, no de la iglesia. En la BIN está, ¿cómo se dice? Sí, señor. En la BIN. Léelo, por favor. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti hallo mi complacencia. En ti hallo mi complacencia. Sí, está un poquito más mejor deletreado. En ti hallo mi complacencia. En ti, no por ti. En ti. Bueno, sigamos. 12. Y luego la ruach
Gracias, Betty. Y luego el Espíritu la impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Otra pregunta que uno hace normalmente es si Yeshua, conocido en el bajo mundo como Jesús, se bautizó en el nombre de quién. Eso es largo para tender la ropa. Eso no es tan sencillo. Porque a veces rápidamente le dicen en el nombre del Padre. La escuela de Gamaliel. No, la escuela. En la escuela de quién se consideró seguidor de quién. De Johanan. Claro. De Juan. El bautizo fue. De Johanan, que era un sacerdote, Melquisedec. ¿Cierto? Correcto. O sea, cuando le preguntan a alguien el nombre de Jesús, ¿quién se bautizó? Yo no les he dicho muchas veces el nombre del Padre. Porque el Padre apareció ahí y dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Hay un en rápido a ver cómo les liga. Te escuchamos, Beatriz. Bueno. Y luego el Espíritu la impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, ahora yo hago una pregunta, el 12. Y luego la presencia divina le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Hasatán. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí no se hace alusión explícita sobre la tentación, o sea, de qué se basaba. Utiliza algo que nosotros no utilizamos, la palabra fieras. ¿Sí? ¿Cómo dice, Juan Pedro, mi por favor, el texto en mi opinión? ¿En la I? Sí, o en la BJ. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Sí. Bien. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Mátelo a leer enseguida, si no entendió. Señor. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, mientras Satán lo tentaba. Estaba con las fieras, pero los mensajeros le servían. Los mensajeros. En la K2 dice, inmediatamente el Ruach le llevó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Hasatán. Él estaba con los animales salvajes, y los malachim se ocupaban de él. Interesante. Y en la Biblia, en esto no sale, no dice fieras. ¿En cuál? En la Dios habla hoy estándar, pero no. Dice que ahí estuvo 40 días viviendo entre las... viviendo, pero dice que viviendo entre las fieras. Sí. Y puesto a prueba por Satanás y los ángeles le servían. Y otro lado dice las bestias. La palabra fiera, veámoslas en el estro, para que nos quede claro. Animal peligroso. Llevémoslo en ese tamaño. Dice, y luego la presencia le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Hasatán. Aquí no vamos a hacer las especificaciones, no vamos más despacio. Después de nosotros, emisarios, apóstoles o evangelios. Sí, señor. Si este ángel es buenos, llamémoslo así, y malos. Y malos, como en la Biblia está escrito, pues, ángeles, Satanás y sus ángeles. Sí, que hay mensajeros, claro. Dice que los malos, ¿cuántos vendrían a ser? ¿Una cuarta parte, dice? No, la pregunta es si La tercera. ángeles de inclinación caída estaban también en este momento, sirviéndole a Yeshua. Sí, sino que ya la pregunta específica es si existen los mensajeros Sí, es mucho más. o los ángeles, ya vemos los malos, ¿cierto? Que no serían ángeles. Sí, para nosotros sí, claro, porque obviamente un espíritu de hechicería, de brujería, un conjuro, una posesión demoníaca, en fin,
cualquier tipo de ente espiritual que posea a una persona, pues obviamente son ángeles realmente caídos, ¿no? Dice reino de las tinieblas. Miren, ayúdenme con un texto, por favor, que dice que el Creador nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino dice que nos pasó del reino de las tinieblas. Veamos. O sea, nosotros estábamos, mientras que encuentran el texto, nosotros estábamos sumergidos en un mundo de tinieblas. En ese mundo de tinieblas el patrón es Hasatán, porque dice que los deleites de vuestro padre hacéis. ¿Sí? Estábamos sujetos a ese dominio. Y por esencia éramos hijos de desobediencia. Estábamos sujetos a claro, él por ser hijos de desobediencia. Claro, es que una de las cosas que Yeshua, cuando uno renace de nuevo, ¿ya lo encontraron? Sí. ¿Cómo? Sí, todos esos textos que estoy dando ya, Como 3 veces. es vosotros sois porque Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. sí, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. de lo suyo, De suyo. del suyo, De suyo habla, porque es mentiroso y padre padre de mentira. mentiras. Juan 8:44. Listo, entonces los deseos de vuestro padre, y algún día explicamos, ¿se acuerdan? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿sí? Y por Apocalipsis dice la serpiente antigua, o sea, ¿quién? Hasatán, que ella tiene sus apoderados, tanto celestiales como terrenales. Por eso, dime, sí. Dilo, por favor. Alguien que me lea Efesios 5:12. Si tengo aquí Colosenses 1:11. Te escuchamos. Gracias al Padre que nos hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas. Correcto. Y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Eso sí que tiene largo y profundidad, porque él dice que él fue el que nos trasladó. ¿Sí dice así? Sí, señor. Jenny. Él nos libró del poder de las tinieblas. Nos libró de las tinieblas. Y nos trasladó Ahí, al reino. despacio. Calma. Y nos trasladó, despacio, nos trasladó, en cámara lenta, nos trasladó. ¿Eso qué quiere decir? Que yo mismo no me pude trasladar. ¿Sí? Hay una incidencia externa en la que Él nos pasa del reino de las tinieblas al reino, que es el otro texto que están buscando, de su Hijo. Él, yo no podía. Él fue el que hizo entre comillas la obra. ¿Sí? Yo no acepté a Jesucristo y me pasó. Eso no funciona así. Eso no lo enseña en la iglesia cristiana, pésimamente enseñada. Él fue el que nos pasó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿De qué? En delitos. ¿Un muerto se puede dar vida? No, Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos pecados, y al darnos vida nos trasladó ¿de qué cosa? Del reino de las tinieblas. ¿Quién maneja el reino de las tinieblas? Los Hasatán y los ángeles caídos. Es decir, nosotros vinimos inmersos en un mundo ¿qué? Caído. Cuando usted ve afuera, la gente está inmersa en un mundo caído, donde Hasatán es el príncipe de este mundo, que cegó ¿qué cosa? El entendimiento. Dice el entendimiento, no el conocimiento. Entonces cegó el entendimiento. Los deseos de vuestro padre, ¿qué cosa? Hacéis. Entonces él tiene dominio. Incluyendo ¿quién? El de los niños. Porque los niños no se pueden pasar ellos solitos de las tinieblas a la luz. Ahí dice que el que nos pasa de las tinieblas a la luz, ¿quién es? El Abba, el Padre. No dice que Yeshua. ¿Cierto? Ven una leer que es espectacular. Él nos libró del poder de las tinieblas. Él nos libró del poder de las tinieblas. Es que en las tinieblas hay un poder, incluyendo los recién nacidos. Porque cuando todos pecaron están destituidos ¿de qué? De la gloria, destituidos. Nosotros nacimos destituidos del Creador. Ningún niño vino hablando con Dios. O son angelitos o cosas por el estilo, no. Al contrario, yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Pues un chino de 2 años en una casa solo a ver qué le queda. No es un angelito. Su tendencia es esa, de autodestrucción. Pero recién nacido también. Todos. Nosotros somos elegidos desde el vientre.
Porque antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y si me conoció fue porque yo tuve, ¿qué? Comunión con él. Y si tuve comunión con él, es porque yo soy, ¿qué? Un elegido. ¿Yo hice algo para que él me eligiera? Si él no me elige, pues estaría peor, ¿cierto? Y ahí vamos, despacio, porque vamos despacio. Que entendamos lo de la elección a lo menos, ¿cierto? Porque vamos a entender por qué nos eligió y por qué nos separamos de él. Porque yo fui separado de él, yo me alejé de él voluntariamente, porque el hombre peca voluntariamente. Cada uno es atraído, ¿qué? De su propia concupiscencia. Es decir, que el hombre peca sin necesidad de Satanás. Es decir, que yo me alejé de los otros mundos sin necesidad de Satanás. Entonces, vamos en qué texto. Del poder de las tinieblas nos libró el abacados, ¿cierto? Y nos trasladó Al reino de su hijo querido. Dime. Al reino de su hijo querido. ¿Querido? Querido, pues sí. Eso dice. De su amado hijo. Bueno, entonces, mi hermana, nosotros vinimos bajo el poder de las tinieblas a este mundo desde que nacimos. Ya después acaba Barujú, cuando decide darnos a conocer su luz o elegirnos, nos libra de luz y nos pasa del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? Veanlo. ¿Ya lo Y pagó? nos libró del poder de las tinieblas Sí. y nos trasladó al reino de su hijo. Al reino de su hijo. ¿Sí o no? Nos pasó, o sea, su merced fue pasada de un reino donde tiene una gobernación Hasatán y nos pasó al reino donde la gobernación que la tiene, Yeshua HaMashiach. Sí. En quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Vale. ¿Sigo? Ahí está. Gracias. Por ahí queda otro texto, ¿qué fue? ¿No? El que tenía... ¿Ese? Efesios 6. Ah, Efesios, no sé qué ver. Efesios 6. Qué pena, no le Ah, lo pues, había dicho. Efesios 6, ¿qué? 6, 12. Es que esa pregunta que le hizo que soy ángeles buenos o malos. Ah, vale, gracias. Principados, potestades, ok. Efesios 6. Efesios, ¿qué dice Efesios, Beatriz? 6:12. Sí, señora. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Sí. sino contra principados. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, Sí. sino contra los principados, Mm. contra los principados, Mm. contra las Po- potestades, Mm. contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Y dice que nuestra lucha, entonces no es contra carne y sangre, y más o menos la lucha de los escogidos. La lucha de los escogidos no es contra carne y sangre, o sea, contra una persona que lo vea cierto grado de maldad, sino lo que está detrás de esa persona, lo que actúa en esa persona. Ahora, yo debo entender que todo es para bien, y que todo está en el control de Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Todo es para bien, para los que aman al Creador. O sea, como les dije la otra vez, no nos pongamos tanto cuidado detrás del verdugo, sino quién está detrás del verdugo. No hay verdugo ni quien salga. Detrás De del quien asigna verdugo. el verdugo. Corre, de quien asigna el verdugo. Y yo vine con asignaturas. ¿Sí? Por eso no todos tenemos la misma tendencia. Tenemos una tendencia, por ejemplo, a la laxivia, a la inmundicia, a mentir, a robar. Todos tenemos esa tendencia. Porque venimos vinculados y contaminados desde antes de venir a este mundo, ya veníamos contaminados con eso, o alguien eligió eso. Yo decidí ser ladrón, cuidado porque estoy vino con esa tendencia, que después yo la puedo restaurar, hacer un ticum sobre esa área, porque he sido libre, ¿cierto? Porque me han pasado de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz, pero vine con esa tendencia. Cada uno tenemos tendencias, no son las mismas y no se manifiestan en la misma forma por más que sea la misma. O sea, estás hablando de que venimos de ser libres a la luz. ¿Estar aquí en este momento vivos como personas? Sí, o sea, yo fui libre, igual que mi hermana. Nosotros fuimos libres, nosotros pertenecíamos a un mundo oscuro, ¿cierto? Por eso el Pasuk dice que nos perdonó de nuestras transgresiones a la ley. ¿Sí? Entonces nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Y entonces ya empieza un proceso de ¿qué? Por eso revivir, de volver a vivir, de empezar a ser libre de lo que yo venía siendo esclavo.
alcohol, drogadicción, todo lo que por ejemplo el creador me Y dijo. el que sigue haciendo esas... Porque puede ser una persona escogida, pero puede ser una persona que sigue latente en esa área y no ha progresado espiritualmente en esa área espiritual. Pero ya fue revivido. Correcto, pero ya fue revivido. Pero al ser Le cayó. libre y que no es escogido, Sí, porque el hijo pródigo es hijo y él se va. Le dan su herencia, le dan herencia porque es hijo, o si no, no le dan herencia. ¿Sí? Se va para las marraneras. Nunca dejó ser hijo, porque el padre dice que salía a esperarlo. Si yo me encuentro ese hijo pródigo con una marranera, ¿qué le digo? Digo, no, este man es hijo del diablo. Yo no puedo llegar a esas aseveraciones. Por eso alrededor de nosotros puede haber mucha gente israelita. Entonces que usted ve de pronto con un tarro boxer en la boca, puede ser un israelita y puede ser una persona escogida. No sabemos si el Eterno lo va a escoger. Pues digo, puede ser, no estoy diciendo que lo sea. Puede llegar a ser. Pero acuérdese que la ley se hizo ¿para quién? Para el transgresor. O sea, estábamos totalmente apartados del Creador porque abolimos la ley. ¿Sí? Dice que estábamos sin ley en este mundo. Cuando uno no tiene ley, cuando dentro de las casas, dentro de la casa, dentro del trabajo no hay ley, pues quite la ley de su empresa. ¿Qué ocurre? Eso. No van a trabajar. Para empezar, ¿cierto? Entonces cuando yo fui pasado al reino de la luz, equívocamente el catolicismo, ¿cierto? Equívocamente el catolicismo, incluyendo el cristianismo protestante, nos dijeron que la ley estaba abolida. No, al contrario, cuando pasamos a la luz fue que entendimos que nosotros nos movíamos en este mundo gracias a una ley. ¿Para qué? Para que no nos autodestruyamos. Por eso dice no coma cerdo, hermano. Entre otras, ¿no? Es la que más rápido se me viene a la cabeza. Esas. ¿Y en qué íbamos? ¿Hay un pasaje pendiente? Es que las áreas de cada persona son diferentes, ¿no? Podemos Sí, venir con la misma. y se Todos manifiestan, tenemos las mismas. y se manifiestan de acuerdo a los caracteres y el nivel de que usted vaya avanzando en este mundo en su desarrollo espiritual. ¿Sí? Porque Pablo mismo dice, quisiera que me quitaran esto. Y dice, pero me ha sido enviado un mensajero hasta el cual me abofetea. ¿Y qué le dice a Kadosh Baruj Hu? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En tu debilidad. Es decir, la idea es que el Eterno, sabiendo nuestro ego y nuestra prepotencia, nos haga sentir cada rato débiles. ¿Por qué? Y viene la disciplina, y viene la prueba, y viene la lucha, y viene la aflicción, y viene todo el trato divino para hacer lo que sentir a uno que corre. Por eso dice que él no desecha un corazón contrito y humillado, porque se imagina a nosotros santificados totalmente. No necesitaríamos No. depender de él. ¿Y qué seríamos? Nos autoproclamamos, ¿no? Dios. Correcto, así de sencillo. ¿Qué fue lo que hizo Hasatán? Se sentó en el trono de Dios como Dios. Dice hasta que se halló en ti que transgresión a la ley, pecado. Por eso aquí dice miente, transgrede la ley desde el principio. Por eso todos tenemos que entender que hemos pasado al reino de la luz, pero que tenemos que empezar un proceso de transformación que me compete a mí. Y que ese proceso de santificación es nada más ni nada menos que el cumplimiento de ¿qué? De la Torah. Por eso una persona que no guarda Shabbat, como el cristianismo, pues su grado de idolatría y de desobediencia es ¿qué? Altísimo. Y por eso a eso le añaden que Jesús es Dios. Eso es un remoquete, eso es una bomba de tiempo. Cuando el proceso de santificación se ve muy obstaculizado. En una persona pueden estar al tiempo un ente espiritual y un ente maligno, llamémoslo así. ¿No haría lo mismo? Perdón. No, un ente espiritual me refiero a... ¿Cómo le explicaría? Como bueno. No, bueno, no. O sea, empecemos por lo que se define. Un ente maligno, digamos, una persona poseída por un demonio, ¿sí? Sí. Pero al mismo tiempo no puede haber una lucha con algo espiritual que esa persona tenga. Claro. O sea, hay una lucha interna. Claro. O sea que si una... Por ejemplo, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. El ejemplo de una... Mi vida pondré por ti. Eso, perdona que te interrumpí. Mi vida pondré por ti.
realmente Yeshua dice, este está hablando de su propio anhelo, de su propio deseo, de su propia concupiscencia. ¿Sí? Y dice que apártate de mí, que Satanás. O sea, que en una persona, es decir, palabras más, palabras menos, que si un creyente puede llegar a ser poseído, sí, claro. No, eso es no. Digamos voy a poner un ejemplo que no Que sí están los dos una mujer que trabaja en un prostíbulo, ¿sí? Sí. Esa es Una mujer. posesión, ¿sí? Obviamente ella está poseída por un ente, Correcto. ¿sí? Pero puede haber en ese mismo instante un ente espiritual. Sigo sin entender. O sea, como un ente espiritual bueno, más o menos, Sí, es la palabra. No, que ella... Surgir algo espiritual en ella. Ah, ya. Pero que No, eso no lo obviamente sabría. debe haber una No, lucha. no. Sí, No, porque sí, el ente maligno no deja Sí, sacar ya lo tan fácil. entiendo. Ya lo entiendo. O sea, eso ya o sea, no sea muy difícil, como yo le dije al señor del Tarro, se puede ser que sea un israelita, yo no lo sé, puede ser un escogido. De aquí a 2 años de pronto lo vemos con corbata predicando, eso no lo sabemos. O sea, es que lo que yo vi, digamos, esa mujer del prostíbulo vino, tuvo una liberación. Cuando Vale. tuvo una liberación, Sí. hay un toque divino, ¿no? Sí, claro. Ahí hay una lucha entre esos dos Ah, entes. no lo dude. Pero esa lucha o eso puede durar en esa persona un mes, 2 meses, un año. O sea, así pueden la estar los restauración, mismos la entes en restauración, la puede, persona. la restauración puede durar años, porque puede haber una adicción. Hubo adicciones, y la adicción es más física a veces que espiritual. Sí. Continúen, Betty, si estamos esperando. Andando junto al mar de Galilea, Sí. vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Yeshua, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En Hollywood siempre nos enseñan esto, como que los manes son unos zombies. ¿Sí, no? Entonces dice, sígueme, entonces los manes siguen así como un par de bestias detrás de, o sea, como liderados, no sé por qué. No. Busquemos nada más el origen, por ejemplo, los significados de los nombres. Todos estos son estudiantes de Torah, los que están en sí, pues somos pescadores, son estudiantes de Torah. Entienden, Claro. entienden lo que Jesús les está diciendo. Simón, Andrés, Dime. Simón, Andrés. Una pregunta que me surgió, pero de pronto es un concepto que tenía desde pequeño. Uno de pequeño siempre le mete en la... Desde pequeña te enseñaron que tú El tema tenías del un ángel de la guarda. Sí. Un ángel. ¿Basado en qué? Basado en que mis papás decían eso. Yo entiendo que eso lo cogió el catolicismo, como que basado en la historia de cuando a Tobías se le apareció, dizque el arcángel Rafael, que ese es el que supuestamente aparece en un cuadrito del ángel de la guarda que nos vendieron. Sí, de ahí, yo entiendo, de ahí nació ese tema, esa doctrina, esa enseñanza del ángel de la guarda. Mi dulce compañía, ¿sí? Porque a Tobías se le aparece un personaje y luego le dices que yo soy fulano y todo el tema, y ahí se desarrolla Dice que toda la historia de Pedro, Tobías. pues ya ahí parece que es su ángel. O sea, el de él. Su ángel. Sí, su ángel. Hay otro pasaje que nos puede llegar a indicar algo de eso. Y ahí estamos pensando que era su ángel. Pero si hay algo que nos acompaña, o sea, de que no sea un ángel, o sea... No, hay gente, claro, Están en claro, no llamados, lo dudes. O sea, hablando de ángeles, Exacto. no hay un ángel que lo acompaña a uno. Yo podría decir que hasta muchísimos. ¿Cierto? Claro, claro. Pero porque No cuando podemos menos meter más de eso. uno. o cuando Sí. te estás orando Porque en un Jesús hizo cuarto, referencia. cuando Dime. te estás orando en un cuarto y sientes la presencia de... Tú sientes como esa lucha. O sea, sí debe haber una lucha espiritual que te está protegiendo para que tú puedas orar de alguna u otra manera. Sí, porque Pero ya- no entiendo completo. del solo hecho que tú te arrodillas hay una lucha. Tú abres este libro y se empieza una lucha. Se llama la lucha del bostezo, es el primero. La segunda lucha es la del timbre, ¿no? Tic,
timbró a alguien. La tercera desapareció alguien de la nada. ¿Cierto? O, ¿verdad que tengo que colocar un botón para no sé qué? O uno de hombre dice, el partidito, ¿cierto? Esas luchitas que parecían intrascendentes, esas se rinden. Ya, esas se... ¿No será Hechos 12:15? Disculpe, ¿dónde está? Sí, léelo, por favor. Ya, ustedes se ponen, Pedro, lee el contexto. Pedro preso de tal. Sí, ¿no? Okay. desde el... Entonces, 11. eso es una lucha espiritual, pues, fuerte. Yo no sé si ustedes han sentido, pero en Ácimos, en la fiesta de los panes sin levadura, huele a pan todo. Hay otro texto que podríamos llegar a desvirtuar, o digamos que se tomó mal, que es algo que pasa cuando unos emisarios están presos, y es... Hechos 12 desde el 11 leo. Por favor. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Adón ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ha enviado que su ángel, no mi ángel. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Raro, ¿no? Uno está golpeando, los vienen persiguiendo a uno y en lugar de abrirle corrió a correr, ¿sí o no? Y ellos le dijeron, ¿estás loca? No, y ellos le Yo le hubiera dijeron, hecho lo ¿estás mismo. loca? Yo le hubiera hecho lo mismo. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ese es un texto que podría ser mal trascendido también. Es su ángel, podría ser su mensajero también físico. Que la palabra malak en hebreo no solamente es un ente espiritual, ¿cierto? Sino puede ser también una persona. Si yo mando a alguien a que haga una vuelta, ese es ser un malak, un mensajero, no necesariamente un ángel. O sea, los mensajeros en la empresa deberían llamarse ángel. Ahí viene un ángel. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga. Espera un momentico. Y 21, entraron en Capernaum. Sí. Y los días de Shabbat, Eso. entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Elohim. Es espectacular y dejamos ahí. Entonces, dice, lo leo. Y entraron en Capernaum y los días de Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, y nos manda un pasaje que está en Matillao. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, no hay, sino ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Cierto? Y ahí tiene otra perspectiva, porque le dice Nazareno, y él no nació en Nazaret. Cuando le dice Nazareno, porque el demonio sabe quién es, ¿cierto? Nazareno. ¿Y saben qué es un nazareno? Man de Pedro largo, ¿cierto? No, esos son nazareos, con O, no con no. Sí, o sea, Nazareno. Dice Nazareno. ¿Sabe por qué le llamaban a Yeshua Nazareno, cierto? Bueno, entonces estaría, hablamos porque a Yeshua le llamaban Nazareno si no nació en Nazaret. ¿O sí? No. Natzer, ¿no? Él es el Natzer. Me supongo que en la causa israelita dice Yeshua Natzer. Dime. ¿Eso tiene que ver algo con Nazrati? Ya te entiendo. Sí. Tiene que... Claro. De hecho, del grupo también que llaman Nazrati. Sí. De hecho, es así. Ese debería ser llamado a nosotros. Nazrati. Nosotros deberíamos ser llamados Nazrati. Dice. Dice. Sigo leyendo y termino ahí. Pregunta, ¿has venido para destruirnos? Una pregunta, ¿por qué el demonio pregunta eso? ¿Has venido para destruirnos? Porque él sabe.
Por eso le pregunta, ¿has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. O sea que el demonio sabía quién era Yeshua. Sé quién eres. Y él lo identifica y le da de una vez lo que él es. ¿Qué cosa? El apartado, el ungido, el santo de Dios. Pero lo interesante es que el demonio dice, sé quién eres. Sé quién eres. Eso quiere decir que los demonios obviamente saben quién es Yeshua. Y ellos también saben quién era quién. ¿Se acuerdan de otro escogido? Saúl, correcto. ¿Se acuerdan? A Yeshua conocemos, sabemos quién es Pablo, pero tú quién eres. ¿Y cómo el demonio sabe quién es Pablo? ¿Cómo sabe que es un elegido? Por algo, ¿no? Pero esa es otra respuesta, mi hermana, de si los espíritus buenos y malos y tal. Ahí nos da otra connotación. Hechos 19:15, ayúdale por favor. Hechos 19:15, Pero perdón. respondiendo al espíritu malo digo. Sí, pero digo, pero que ya vea la palabra malo. 19:15. Sí, Pero respondiendo al espíritu malo digo. hay dos connotaciones. Ya lo encontró mi hermano. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, ¿qué dijo? A Yeshua conozco. A Yeshua conozco. Y Yeshua aparece entonces no estaba, él ya ha sido levantado en los cielos, ¿sí o no? Y cuando se escribe este capítulo, Yeshua ya no estaba sobre la faz de la tierra, él ya ha sido llevado, ¿cierto? Dice, a Yeshua conozco, no me contaron, conozco, y sé, imagínense usted, y sé quién es Pablo. O sea que los demonios saben quién es uno. Claro, lo conocemos. Porque nosotros tenemos tratos con ellos. Por eso vinimos a este mundo contaminados de ellos. Nosotros tuvimos que ver con ellos. Dime, ¿qué dice? Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ah, exacto. Entonces, para que se cumpliese que habría de ser llamado Nazareno, y usted va a los profetas y eso no está ahí. ¿Es 11:1? Listo. Isaías 11:1. Lean que en Isaías 11:1 dice... Saberá una bala del tronco de ahí, un bastardo retoñará de sus raíces. Exacto, porque fuera llamado que Nazareno, y no está por ningún lado la palabra Nazareno. O sea, de ahí me manda el profeta. ¿El profeta dice Nazareno en algún lado? No. Entonces, ¿por qué había llamado Nazareno? Toca buscar en el hebreo dónde está la partícula Nazareno en ese pasú, en ese pasaje. ¿Sí me entender? ¿Qué dice? Jesús Nazareno, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿cierto? Listo, porque él le llama supuestamente Nazareno, porque fue supuestamente que él venía de Nazaret y él no nació ni dice que fue a Nazaret, dice el pasaje que tú leíste. ¿Cómo dice el pasaje que tú leíste? Se crió en Nazaret. Exacto. Por la palabra vástago, netzer. Correcto. Por el hebreo. Exacto. Vástago. O sea que él es un netzer. Porque la palabra Nazaret es ¿qué? Ciudad de las... Volvamos y leamos entonces el paso. Dice esto. El demonio que dice Yeshua Nazareno. O sea, Yeshua y que estamos viendo el por qué le decía Nazareno. Vamos a ir a Nazaret. Nazaret es Netzer en hebreo. Pero él no, bueno, lo dejamos ahí.